Hola mis queridas personas y queridos seres humanos que están aquí escuchándome una vez más en Desbórdate por la Borda. Y hoy voy a hablarles de un tema que para mí ha sido muy importante en estos últimos años, que he abordado desde mi experiencia, desde este cuerpo aquí en este momento, y es el cáncer. El cáncer, que es esta palabra que a muchos nos da miedo, nos causa un poco de rechazo y, como saben, a mí me encanta jugar con palabras y de ahí sale este título: el cáncer, ¿te cercan o te acercas? Que al final es una palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir cáncer para ti? ¿Qué sentido le das? Y seguramente si has tenido experiencia con cáncer, con esta llamada enfermedad, pero para mí es un síntoma que trae una gran maestría de vida, pues hace poco salió mucha publicidad sobre el día de la lucha contra el cáncer. Y cada vez que veo esto, la carrera para combatir, para eliminar, pues de alguna forma quiere unirnos para esta batalla. Hoy voy a compartir mi experiencia, mi perspectiva. De nuevo lo digo, no es la única, no es la perfecta, es la mía. Y desde este espacio de vulnerabilidad, pues te voy a contar mi historia con relación a esta palabra, a este juego en la vida que de alguna forma fue como, bueno, como los personajes. Hoy tu personaje tiene ojos verdes. Hoy tu personaje va a ser princesa. Hoy tu personaje le vamos a cortar el pelo y va a ser la profesora. Bueno, hoy mi personaje fue diagnosticado con cáncer. En mi caso, cáncer de ovario. Y voy a compartir mucho más de esto porque además quiero concientizar a muchas de las mujeres que escuchen esto y a los hombres también, porque al final esto no se trata de una cuestión de género, esto se trata de todos estamos interconectados. Si yo soy hombre, tengo hermana, mamá, esposa, novia, amigas, hijas. Si yo soy mujer, pues ya experimento todo esto de ser mujer y también soy hermana, soy esposa, soy amiga, soy hija, soy madre. Entonces voy a empezar por el principio, de verdad, el principio de los principios, porque muchas veces queremos abordar el tema específicamente concentrándonos en esta parte, ¿no? Entonces, si es cáncer de ovario, me voy al ovario. Si es cáncer de mama, me voy a la mama. Si es cáncer de hígado, me voy al hígado y así. Pero pues es que nosotros somos más que una parte del cuerpo. Nosotros somos un ser integral donde tenemos varios cuerpos. Entre esos, claro, está el cuerpo físico, pero está el cuerpo espiritual, está el cuerpo emocional, está el cuerpo mental, el cuerpo astral. Pero más allá de eso, todo tiene una conexión. ¿Cómo me relaciono yo con esta palabra? Pues mi papá, cuando yo tenía 8 años, él fallece de cáncer de pulmón, que le había ya hecho metástasis en el hígado y en otras partes del cuerpo. Y seguramente este contacto con esta palabra pues lo tuve desde mucho antes, porque él estuvo 3 años en esta lucha, como dicen, ¿no? En este viaje, en esta experiencia humana de encontrar una solución para recuperarse, para sanar, para estar bien. Pero bueno, el caso es que después de intentar muchas cosas, muere cuando yo tenía 8 años. Y ese fue como el primer contacto grande, puedo decir, y que impacta a cualquier niño o niña con esta palabra. Y también creo que genera un miedo muy grande en el fondo, como wow, el cáncer significa muerte, o para mí en ese momento inconscientemente quedó así: cáncer significa muerte, y lo que uno oye, ¿no? Entonces de ahí pasan los años, yo sufría mucho de rinitis alérgica y toda mi vida he estado relacionándome a cómo me quitó este síntoma, ¿no? La lucha contra la rinitis, contra la alergia, porque cuando me daba, yo me destrozaba la nariz, los ojos, la cara, o sea, todo. Esto era como, nadie me hable, me ponía histérica, me rascaba todo. Es como si me quisiera quitar yo misma las partes del cuerpo. Y por muchos años fui a alergólogos, a todo tipo de médicos. Me hicieron muchos exámenes, tomaba loratadina cada vez que me daban estos ataques. No podía ver a un perro, no podía ver a un gato. Toda la parte que era como polvo, humedades, olores fuertes, todo esto me causaba mucho estrés. O sea, estrés al cuerpo, el cuerpo reaccionaba súper mal. Años después en mi búsqueda yo decía, yo quiero ya quitarme esto, de verdad. Tenía alergia al frío, entonces cada vez que me daba frío pues empezaba a estornudar y ese estornudo me llevaba a todos estos otros síntomas que ya les comenté. Pero bueno, volviendo al tema, para no hacerlo tan largo, pero sí quería explicar muy bien todo, llego a donde un médico que me restringe muchas cosas de la alimentación. Fue bastante radical, él trataba pacientes pues
pues con cáncer justamente y con enfermedades más bien terminales. Y yo fui con mi alergia pensando como, bueno, si este hombre me va a ayudar, pues lo voy a hacer. Y en ese momento restringí muchos alimentos. Solo podía comer proteína animal y verduras, nada más. Eso era todo. Yo lo hice estrictamente por 3 meses. Tenía muchas ganas de realmente buscar esta solución, pero esto me empezó a desordenar muchas cosas. Muchas veces hay tratamientos diferentes que son muy útiles para personas en ciertos momentos de la vida, pero en otros puede que simplemente no lo sean. Entonces es muy importante conectar con esa intuición propia, porque caminos hay muchos que le han servido a muchas personas, pero hay otros que a ti en particular no te van a servir. Ese discernimiento no puede venir de nadie más sino de ti. De aquí bajé de peso en un mes 10 kilos. Fue muy fuerte y por lo mismo la naturaleza, que es tan sabia, la regla se me fue. ¿Por qué? Y lo entendí y empecé a descubrir el cuerpo de una manera muy interesante. Es como la biología dice, si tú no estás bien, no puedes procrear ni gestar otra vida. Si tu cuerpo no está bien, si tu cuerpo no tiene los nutrientes suficientes o la energía o la grasa, no puedes generar otra vida, no puedes gestar otra vida. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Quita la regla, la menstruación. Es algo simplemente inteligente esa estructura de la naturaleza. Claro, yo me fui a revisar en el ginecólogo. Voy a dejar claro, no tomes nada de lo que digo como la verdad para ti, porque es que hay muchos factores que de pronto no alcanzo a compartir aquí y que cada uno debe estar muy conectado consigo mismo y rodearse de personas que lo guíen en estos procesos, sobre todo médicos. Entonces, yo no soy médica, no voy a hablar desde esa perspectiva, simplemente desde mi experiencia. El médico que me estaba haciendo este tratamiento me decía, es normal que se te van a desajustar un montón de cosas en el cuerpo porque una limpieza, un reseteo que hace el cuerpo, pero decidí que quería irme a revisar. Y de ahí surge un tema, pues porque todo está conectado. La alimentación, con las hormonas, también la regla. Entonces mis hormonas no estaban bien, estaban alteradas y por lo mismo se generó el ovario poliquístico, que sabemos y conocemos que hoy en día es súper común, lo tienen muchas mujeres y en verdad es algo que puedes ir controlando, observando, pero bueno, no es nada trágico ni mucho menos. Entonces, en esas observaciones que yo me seguía haciendo, yo, paréntesis, este tema de la dieta la suspendí de una manera súper abrupta, o sea, me fui de viaje y decidí como ya, 3 meses, no puedo más con esto y no volví a integrar la alimentación poco a poco. Mi cuerpo se enloqueció, es normal. Y de ahí, en una de estas revisiones, encuentran un quiste en el ovario derecho. Entonces, este quiste lo tenemos que sacar, es que no tiene buena pinta. Y todo el mundo me decía, no importa, eso te sacan una laparoscopia, que es cuando no te abren, sino te hacen como 3 huequitos y te sacan lo que te tienen que sacar y ya está. Yo averiguando diferentes médicos, diferentes perspectivas, al final era lo que tenía que hacer. Y en esa cirugía, cuando sacan este quiste, se dan cuenta que es borderline. Borderline, como lo he explicado antes, no es ni maligno ni benigno, es algo ahí como que está justo en el límite, que es mejor no dejarlo ahí, porque esto se puede convertir eventualmente en algo maligno o no, en fin. El médico toma la decisión, mientras yo dormía, de sacarme el ovario derecho, la trompa y el epiplón, porque al final, pues, era una situación donde yo era una mujer joven, que aún no había tenido hijos y que, bueno, tenía aún mi otro ovario que funcionaba, entonces decidieron sacar eso. Cuando yo me despierto, no era solo una cirugía de un quiste, era que me habían quitado unas partes de mi cuerpo, que en ese momento fue la mejor decisión, seguramente, pero bueno, son estas cosas que te vas a dormir y cuando te levantas algo cambió. De ahí pasaron años, yo seguí en revisiones, me vine a vivir a España, fue un cambio de vida radical porque me empecé a recuperar muy rápido y todo empezó a fluir. Y en una de estas revisiones, años después, esta operación ocurrió en 2017 y en 2022 voy a otra revisión y me encuentran otro quiste en el ovario ahora izquierdo, en el ovario que me quedaba. Me dijo, no, pues vamos a ver, revísalo en un mes, de pronto ya se ha ido con la regla. Voy a esa revisión y no se había ido. Entonces empiezan a hacerme TACs y resonancias magnéticas y hacerme más exámenes de laboratorio y de pronto en estos exámenes se empieza a ver, tiene un aspecto raro y que probablemente por mi precedente del derecho pues era un borderline otra vez y que por lo mismo tocaba operarlo. Esa era la indicación médica y yo sinceramente en mi experiencia
experiencia tenía que ya me habían quitado un ovario y ese ovario que me habían quitado, pues me quedaba otro, pero es que ahora si me quitaban el otro me quedaba sin nada. Entonces, claro, empezaron a llegar cuestiones muy profundas, como ¿quiero ser mamá biológica realmente? A entender también que si se van los ovarios, llega el tema de la menopausia temprana, que nadie te explica, solo hasta que ya llegas a ese momento o lo escuchas por ahí, pero claro que tiene un montón de implicaciones con tu cuerpo, la menopausia, y más si eres joven. Y la parte que siento que a mí más frustración o más dolor o más rechazo me causaba, y era la de sentirme mutilada. Y lo voy a decir así porque así me sentía en ese momento. Era sentir que poco a poco me iban quitando partes de mi cuerpo, como que salía una fruta dañada y entonces la íbamos quitando, cortando y cortando, pero independientemente si esto era lo mejor hacer o no, simplemente estoy compartiendo cómo me sentía en ese momento. Entonces, claro, yo soy una fiel creyente de las medicinas alternas o complementarias o integrales, es decir, yo creo que somos más allá que el simplemente cuerpo físico, y empiezo yo una búsqueda intensa de ir a muchas terapias, doctores y perspectivas diferentes. Y la lista es larga, la lista es muy larga. No sé si sale el espacio para compartir esa lista. Sí, voy a compartir algunas, pero a trabajar temas desde la parte espiritual, emocional, física y claramente mental. Entonces empiezo a explorar y claro, siempre el médico te va a decir, hey, estás poniendo en riesgo, porque hasta ahora la única indicación que hay para este caso específico es sacar el tumor. Y el tema es que si se deja tiempo ahí, pues después puede ser muy tarde. Y yo oía esto y me daba miedo, me daba respeto, todas estas cosas, pero algo en mí me decía, Andrea, no, es tu ovario. Más allá de si quieres ser mamá o no, en paréntesis, uno puede ser mamá hoy en día de muchas formas, donde también fuimos a explorar el tema de la congelación de óvulos, donde empiezas a descubrir un mundo tan grande en este sentido, cuando te apropias de lo que tienes en este momento. Y es que yo a veces decía, admiro a las personas que si el médico les dice, te opero ya, dicen, por favor, opérame ya y sácame esto y ya me quedo tranquila. Pero yo decía, es que yo no siento esa tranquilidad. O sea, no tengo ningún juicio ante esto. Es más, a veces yo decía, me estoy yendo por el camino complejo, el camino destapado, ¿no? Donde no hay el pavimento, donde hay la autopista y yo me fui por el caminito, me toca arrastrarme para caminar, pero es que era el camino que a mí me llamaba. Entonces, de nuevo, vuelvo y repito, voy a hacer esto muy repetitivo porque esto no es una invitación a hacerlo a mi forma ni de otra forma, no, yo estoy compartiendo mi experiencia porque también yo me inspiré mucho de muchas experiencias de otras personas, no para hacerlo como ellas, sino para darme cuenta que era yo quien debía decidir cómo hacer lo mío, porque este proceso me estaba ocurriendo a mí. Y en este caso, pues sí, la verdad, para mí el tema de ven, te opero y te sacamos no me resonaba para nada, para nada. Entonces, claro, yo empiezo a responsabilizarme de mi salud. Decía, si esto ocurre en mi cuerpo, pues yo seré quien lo sane, yo seré quien cambie este diagnóstico y voy a lograrlo, ¿no? Entonces se me metió como este objetivo, un poco rechazando la medicina tradicional, no porque no me parezca que aporta mucho, sino porque en este momento no me estaban viendo como un ser integral, me estaban viendo como una parte del cuerpo, como un número más. Ahí empiezo a cuestionarme muchas cosas desde el lado de la ginecología, desde los hospitales, desde el mismo trato. Esto para que lo escuchen todos, pero las mujeres que vamos cada X tiempo a hacernos una citología, que es este examen que nos hacen anualmente en muchos casos para detectar que todo esté bien, con una ecografía que normalmente es intravaginal, es algo muy invasivo, es algo que entra en ti y se ha normalizado tanto que uno va, abre las piernas y te meten esta cosa, pero ni siquiera preguntan. A mí estas cosas me empezaban a cuestionar mucho, cómo estamos ya tan robotizadas que vamos a un sitio y que mejor ni me cuentes, si me entiendes, como una desensibilización o como una falta de sensibilización con nuestro propio cuerpo, donde no hay nada de malo ni de bueno, pero
para mí la experiencia empezó a ser un poco traumática porque yo estaba experimentando, estaba viviendo algo que me estaba removiendo muchas partes de mí y llegaba a algo totalmente inhumano de alguna forma, ¿no? Más que inhumano, automatizado. Y claro, vuelvo y digo, como siempre, acá las personas hacen la diferencia. Me han tocado personas increíbles que han hecho estos procesos mucho más llevaderos, pero también me han tocado personas que entiendo porque viven dentro de este sistema, muy automatizadas, que también han sido bastante duras. Entonces, algo tan sencillo como, hey, avísame en el momento que vas a meter este aparato dentro de mí, avísame, para yo ser consciente y decir, yo te doy permiso de entrar. Esto habla mucho de la mujer, esto habla mucho de nuestra conexión con el cuerpo. Bueno, este capítulo de la vida, acá lo estoy compartiendo desde este lado súper vulnerable, súper honesto, porque me he cuestionado muchas cosas. Y como les he dicho, este podcast, más que un sitio para enseñar o compartir, es un espacio donde digo, hey, así como me cuestiono yo, seguramente te estás cuestionando tú, por algo estás aquí. Las respuestas probablemente estarán en el interior, pero las señales que nos trae la vida, las ideas de otros, el compartir la experiencia nos puede ir dando pistas para encontrar eso que necesitamos encontrar, y es ese recordar. Pero bueno, no me desvío de esta historia, entonces empiezo a explorar, me fui a India, a una clínica ayurvédica. Fue una experiencia bastante única e increíble, que también siento que dejaré para otro episodio, porque ya en sí la experiencia es bastante llena de detalles, y he probado cosas desde la ayahuasca, terapia con MDMA, constelaciones familiares, biodescodificación, psicooncología, terapia de sonido, meditación, yoga, acupuntura, osteopatía, quiropráctica. O sea, acá les puedo dar como todo otro día de las terapias que tanto no solo he experimentado en mí, sino que me he formado, porque es tanto el interés que me genera cada una de ellas que me parecen increíbles. Y bueno, la historia sigue que en un momento dado exploro todas estas opciones, surge otro diagnóstico más, que era en el útero, justamente, que era una hiperplasia compleja con atipias. Entonces, para traducirlo en español, es que el endometrio no se veía bien y que básicamente si yo no me tomaba la progesterona, entonces esto podía evolucionar en un cáncer de útero. Ya tenía lo del ovario, y digo el médico porque fui a muchos médicos y no quiero acá centrarme en uno en particular, pero era como, no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo decía, pero ¿cómo me pueden decir que el útero no tiene que ver con el ovario cuando el ojo tiene que ver con la uña del pie? ¿Me hago entender? O sea, necesito encontrar a alguien que me entienda. Y esta búsqueda la tuve por muchos meses, intentando encontrar ese personaje ideal que iba a acompañarme en este proceso, que me pudiera ver en todos los aspectos, porque es verdad que también encontraba terapias que me encantan y seguramente me ayudaron un montón, pero también necesitaba que entendieran este lado médico de la medicina tradicional. Entonces no era fácil y se volvió un proceso bastante desgastante, frustrante, pero al mismo tiempo motivador, porque iba encontrando más y más cosas, iban llegando a mi vida más y más opciones, hasta que llega el punto que dices, tengo demasiadas opciones y ya no sé qué hacer. Y esto tiende a ser mucho mi forma de ser. Es como, siempre si necesitas ideas, soluciones, tengo la capacidad de pensar en muchas, pero en el momento de tomar una decisión, de irme por una, me cuesta un montón. Y todo esto, que aparentemente es algo que no está conectado, pues claro que tiene que ver con esta parte. Es explorar que el útero, los ovarios, toda la parte reproductora sexual es nuestro chakra de la creación, de la creatividad, de dar a luz algo. Y un quiste es algo que se quedó ahí enquistado, como su nombre lo dice, que su energía se quedó contenida en un espacio y no pudo fluir, no se pudo desbordar por donde tenía que ir, se quedó ahí incrustada y se solidificó. Entonces aquí voy a ir botando muchas de las cosas que fui integrando en este proceso de esa parte creativa, no solo de crear hijos, sino que tenemos un centro creativo de todo, es nuestro poder. Los humanos vinimos a crear, no a producir. Nosotros no somos máquinas. Es que no soy productiva, no soy productivo. Vale, pero es que tú no eres una máquina. Los humanos vinimos a crear. Y el centro está justo ahí, en este segundo chakra, para los que conocen de chakras, o simplemente en toda esta parte donde
la misma naturaleza lo explica a sí mismo. Es el útero, el útero donde fuimos gestados y donde fue nuestro primer hogar, ese primer lugar que era perfecto, con aire acondicionado, nos alimentaban, o sea, teníamos como hotel 5 estrellas, y este lugar en este momento corría riesgo de ser quitado de mi cuerpo. Y cuando yo entro en esta dinámica, pues era casi que una carrera, no contra el tiempo, pero sí contra la medicina, contra lo que me decían. Y además, cómo poder explicar esto a las personas al lado mío, que no es que yo me quisiera hacer daño ni mucho menos, pero que yo confiaba que había otra forma de hacer las cosas, una forma que realmente fuéramos a la raíz y no solo quitar el fruto podrido, porque yo soy consciente que si esto me ocurrió hace 5 años en el ovario derecho y volvió a aparecer 5 años después en el izquierdo, hay algo que mi cuerpo está produciendo, hay un desbalance que mi cuerpo está intentando generar un equilibrio, y eso me corresponde encontrarlo. Y en esta búsqueda, pues sí, como les comenté, probé muchas cosas, muchas me ayudaron. Debo decir que cuando volví de India, la parte del útero, del endometrio, se había desaparecido con toda esta medicina que me tomé, de la medicina ayurvédica, es la medicina tradicional de la India, son cosas pues naturales, en otras palabras, para dejarlo así, pero el quiste aún seguía ahí, seguía creciendo, tenía como su propia vida. Entonces en ese momento digo, vale, me voy a operar. Ya intenté lo que tenía que intentar, ya cancelé la primera operación, pues ya ahora me voy a operar. Y en esa operación yo le pido al médico que me deje el ovario, que no me quite el ovario como hicieron la primera vez, porque pues era mi único ovario. Y él me dice, voy a hacer todo lo posible, pero pues tenemos que ver que no esté comprometido. Esta operación ocurre de manera súper fluida, era el momento, me di cuenta, y cuando me despierto me dicen que me habían dejado el ovario. Y para mí fue felicidad pura, fue como gracias por hacer lo posible, por no quitarme cosas innecesarias, que el quiste efectivamente era borderline y que lo iban a analizar más. Entonces yo me empiezo a recuperar poco a poco, la verdad me fue súper bien, todo salió muy bien. A los 15 días voy a que me quiten los puntos y me tienen la noticia que en la biopsia de este tumor habían encontrado carcinoma endometrioide, que es un tipo de cáncer, una forma de decir cáncer. Y aquí empieza la relación con esta palabra. Antes era un miedo, pero un miedo a algo que aún no había ocurrido, que aún no se había comprobado, pero ahora era como una realidad, entre comillas, y la forma también de enterarme fue una forma bastante particular. Me dice la médica con sus palabras, ¿no? Que para uno a veces le hablan y es como chino. Paréntesis, yo tuve clases de mandarín, viví en China y logré aprender bastante del chino. Cuando digo chino, lo digo literalmente, pero poco a poco he ido aprendiendo más de este lenguaje médico y me dice, Andrea, ocurre que vimos una infiltración, entonces tenemos que tomar medidas más radicales. Y yo como que me quedé como, ¿cómo? Pues una infiltración, ok, no entiendo, palabra carcinoma endometrioide, o sea, no me resonaba nada aún. Y dije, bueno, pero al final ya me lo sacaron, ¿no? O sea lo que sea, ya está fuera de mi cuerpo. Y dice, sí, pero en este caso lo que hay que hacer es ver si podemos sacar todo lo que quedó, llámese ovario, ganglios, útero, si está afectado también, entre muchas cosas. Normalmente, cuando eres una mujer que ya ha tenido hijos, que ya de pronto está en los 40, 50 años, que es cuando se diagnostica el cáncer de ovario, pues te sacan todo para prevenir que algo vuelva a ocurrir. Pero en mi caso, de mujer joven que no había tenido hijos, entre muchas cosas, se lo estaban tomando con pinzas, porque querían ser lo más conservadores también con mi cuerpo, lo cual agradezco muchísimo, sin ponerme en riesgo, porque si está el riesgo de la vida, pues está el riesgo de morir, y eso es lo último. Entonces aquí este era el procedimiento, y claro, cuando ya te das cuenta que esta realidad es tuya, que ya no es un miedo ajeno, que tú lo estás viviendo, ahí viene esta palabra de cáncer, can. Es como que esta palabra automáticamente te lleva a otra realidad, una realidad donde sientes que eres tú en contra de algo. Es como vamos a combatir esto que está en mí, que se produjo en mi cuerpo y me está acorralando muchas cosas en las que yo ya me quería enfocar otra vez. Como dije, ya se acabó este capítulo de la vida, ahora vuelvo a ponerle toda mi energía a lo que quiero realmente hacer y compartir. Pero claro, otra vez me empiezo a ver con todas estas preocupaciones que empiezan a llegar, a investigar, a darte cuenta que hay cosas que de pronto ya no puedes
puedes manejar desde donde lo estaba manejando, a explorar opciones y como siempre, ahí llega la magia en mi vida. Llegan personas que me empiezan a dar ideas, a llevar a nuevos caminos. Y bueno, estaba el tema de la operación y lo fuimos dilatando por exámenes y cosas que había que hacer, que si preservaba óvulos porque era la última oportunidad, en fin. Pasa todo esto, pasan 3 meses de la operación y aún no sabía si mi ovario estaba funcionando o no, el pedacito que quedó, porque puede que quede tejido que funcione o puede que no. Y me fui a un retiro de meditación Vipassana. Para los que no conocen, es un retiro de silencio, dura 10 días en completo silencio, donde no tienes acceso ni a tu teléfono, ni a escribir, ni a leer, ni a hacer ejercicio, sino es realmente a meditar. Meditas 10 horas al día y yo lo había hecho hace 3 años. Por alguna razón volvió a mí y yo decía, es que ya tengo demasiadas opiniones que no puedo oírme y escucharme a mí misma. Necesito escucharme a mí y saber qué quiero yo. Y dije, pues me voy a este retiro. Surgió en el mejor momento del mundo y les puedo contar que acá empiezan a ocurrir estos milagros o magia, coincidencias o sincronicidades, como lo quieras llamar, pero yo cuando empecé este retiro me dije a mí misma, Andrea, tienes hasta el 12-12, me puse esa fecha porque sí, el 12 de diciembre le dije a mi cuerpo para darme una señal que sea clara y contundente, para saber si mi cuerpo de verdad está recuperándose o si más bien necesito operarme lo antes posible para ayudarle. O sea, yo también soy consciente de esto. Y le dije, dame una señal que yo no pueda dudar con mi mente, porque mi mente es, como todas las mentes, pero mi mente es, que no les digo, mi mente es una vaina loca. O sea, las conexiones que hace, las formas de... Un día hablaré de la mente, porque la mente es fascinante, pero sí, yo decía, necesito algo que no lo pueda dudar o interpretar, que sea claro. Y el último día de estos 10 días del retiro de silencio de Vipassana, me llega la regla, después de 3 meses de la operación. Y para mí esto fue un regalo de la vida, del cuerpo, fue como la regla que más he esperado hasta el momento, con más amor, con una celebración diciéndole a mi cuerpo gracias de verdad porque te estás comunicando de una forma muy poderosa. Claro, yo llena de esta emoción, alegría, dije, le voy a contar al médico porque de pronto me dice, ya no te tengo que operar. Y llego yo con esto y me dice, no, claro que te tienes que operar porque que el ovario esté funcionando no quiere decir que hay riesgo que haya otras células cancerígenas en otras partes del cuerpo. Y yo le decía, pero es que no puede ser que me tengas que sacar todo para saber si hay o no cáncer. Y me dice, yo te entiendo, pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé, así es hasta ahora donde va la ciencia. Con respecto a esta parte del cuerpo, ¿no? Cabe aclarar que esto es específico del ovario, esto puede que sea diferente para otras partes, que se puede hacer biopsia antes, aquí era así. Y el tema con el ovario, que también se los quiero comentar, es normalmente el cáncer de ovario se detecta ya muy avanzado. ¿Por qué? Porque no hay síntomas así muy obvios. Ya cuando llegan las mujeres es porque tienen un tumor grandísimo que ya casi que se les ve, porque claro, se confunde mucho con el dolor de la regla o con otras cosas. Por favor, no creas que porque digo dolor de la regla hace referencia a esto, solamente que es algo con lo que quiero aclarar que tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque encontrar un cáncer de ovario en el estadio 1 casi no pasa. Pasa porque efectivamente sacaron esto y pudieron hacerle la biopsia. Pero si no, se pudo confundir con cualquier otra cosa. Sí, pensaban desde el principio que era borderline, pero no se sabía que había cáncer dentro. Por eso no hay muchos estudios aún al respecto con qué hacer en casos de mujeres que se les detecta en un estadio muy temprano. Entre más avanzado, pues es más claro lo que hay que hacer. Y volviendo a la historia, un momento donde volvió a aparecer un nuevo quiste. O sea, mi cuerpo estaba produciendo tumores, había uno nuevo que además no pintaba nada bien y donde también otra vez se veía el útero alterado. Y ese día que yo recibo esta noticia, que casualmente o no, fue el 12-12, yo venía muy feliz con el tema de volví a tener la regla, me había vuelto como una partecita de mí y me dicen, no, tienes esto de nuevo. Dije, ¿sabes qué? ¿Dónde te firmo? Ya. Opérenme. O sea, ese día fue un día que solté toda esa carga, esa mochila que traía yo en mi espalda, decir, yo voy a sanar esto, porque algo en mí fue como, esto está más grande que yo. Fue un acto también de humildad de decir, vale, ya, intenté todo lo que podía, todo lo que sabía, pero estoy cansada. Y aunque yo pensaba que estaba fluyendo y no queriendo tener el control, en verdad estaba queriendo tener el control de no hacerlo por el lado tradicional, de hacerlo a mi manera.
Y llegué a ese momento donde dije, vale, está bien, suelto y confío. Confío que vuelvo y traigo acá mi mantra, pero que esto es un juego y que en este juego, por alguna razón que yo no puedo comprender en este momento, este es mi camino y es el camino que me va a llevar a algo más allá. Cuando tomo esa decisión, era 12 de diciembre, la operación había quedado para el 23 de enero por el tema de fiestas y demás. Entonces dije, voy a ofrecer este tiempo, agradecer mi útero, mi ovario y a aceptar el duelo de estas partes que ya no iban a ser parte de mi cuerpo. Y acá vuelvo y traigo los 3 temas que hice un duelo, que fue el de ser mamá biológica, la menopausia temprana y sus implicaciones, y el de la mutilación. Esta palabra tan fuerte, pero que era lo que yo sentía, vuelvo y digo. ¿Que la puedo transformar como otra cosa? Claramente sí, pero en ese momento así las llamaba yo. Y en esto, llámalo magia o suerte o la vida misma, en el momento que yo suelto, empiezan a llegar a mi vida personas que no habían llegado antes o que yo no había pensado antes. Llega una persona, un inglés, que produce unas pastillas súper interesante, toda la investigación que ha hecho, y me dice, Andrea, mira, te traigo esto, empiézatelo a tomar ya. Y me motivaba todos los días, me vas a escribir que ya no te van a tener que operar, tenemos un mes. Y era así, motivación entre que me iba tomando estas cosas. También llegó por casualidad un médico colombiano al que no había podido ver, pero que justamente estaba en Barcelona el 30 de diciembre, y me veo con él y me da unas indicaciones que, aunque una parte de mí ya estaba cansada de intentar y que ya había tomado una decisión de soltar, algo en mí que siempre dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Voy a probar esto. Y empiezo yo con todas estas cosas, y el 4 de enero tengo un seguimiento, pero ya preoperatorio. Me hacen una ecografía, entonces ella me dice, vale, pues tienes todo bien. Y yo, espérate, ¿cómo así que todo bien? Me dice, no veo nada. Y yo, pero mira, hace un mes me hicieron esta ecografía donde salía que ahora tenía un nuevo quiste que estaba creciendo, que tenía estos aspectos. Me dice, no, pero yo no veo nada. Y yo salgo de ahí como, ¿saben? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Después voy a la cita con el doctor y él me dice, hola Andrea, ¿cómo estás? Te quiero contar que la biopsia del útero te salió bien, entonces ahora es más difícil definir si lo quitamos o no en la operación. Y yo le dije, y te lo voy a poner un poquito más difícil porque hoy me contaron que no tenía ya ningún quiste en mi ovario. Entonces me entenderás que para mí esta decisión se está complicando aún más, porque ya sabes cómo soy yo desde el principio, queriendo un poco evitar esta decisión, pero cuando la tomo y cuando digo venga, ya está, algo empieza a ocurrir. Y le dije, estoy haciendo un tratamiento que empecé hace 25 días y estoy teniendo estos efectos. Entonces él me dice, Andrea, te entiendo porque sé que el procedimiento es sacar todo esto, hacer biopsia, porque él no tiene otra forma de comprobarlo, y decirme no hay nada, y yo preguntarle por qué me sacaste todo y él responderme porque no tenía otra. Y en ese momento me llega esa comprensión, ese estado de entender realmente los zapatos del otro desde otra perspectiva, alguien que yo veía como el malo entre comillas, claramente, como que dije, wow, o sea, me llegó un mensaje donde decía, es como si hay un guardia en una cárcel y ese guardia sabe que hay una persona ahí inocente y que no hizo nada, pero ese guardia tiene un rol, tiene un uniforme, hace parte de una organización, no puede simplemente abrirle la puerta y decirle que se vaya. Bueno, de poder puede, pero me hago entender, ¿no? Y yo en ese momento entendí, estoy hablando con este doctor a 2 niveles. Estoy hablando en el nivel médico-paciente, oncólogo-paciente, y en el nivel álmico o en otro nivel. Simplemente yo lo interpreté así, de nuevo, es mi perspectiva. Puedes cuestionarla, puedes tener la propia tuya, pero pues yo simplemente te estoy acá compartiendo la mía. Y yo dije, Andrea, se me alumbró un bombillo y me dijo, acuérdate que la decisión viene de ti. Yo sé que tú quieres esperar esa confirmación de él, pero es que él no lo puede hacer porque él es muy claro que hasta ahora la ciencia y éticamente él no puede decir otra cosa que lo que te está diciendo, pero tú has experimentado cosas que te dicen a ti otras cosas y eso lo puedes solo entender tú. Y en ese momento fue como un mensaje que entró en mí
claramente, o sea, miré a mi pareja, le sonreí, miré al doctor, me reí y le dije, voy a cancelar la operación. Mi mamá ya venía a estar conmigo en 20 días, pero algo en mí me dijo, wow, está ocurriendo algo que estás presenciando tú en este momento. Claro, esto implica un riesgo, ¿no? Implica el riesgo de no saber, de la incertidumbre, de cómo manejar la incertidumbre de, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y qué puede pasar en unos meses? Como todo en la vida son riesgos, ¿no? Hay riesgos y recompensas. En este momento simplemente comparto que para mí fue una claridad impresionante, una claridad que no había encontrado antes y un aprendizaje, una integración de todo el proceso que llevaba 2 años y más, porque desde la primera vez en mí. Y es como el cáncer me acercó a mí, vuelvo y lo repito, el cáncer te cercan o te acercas. Y es sentir que tú eres una víctima y que algo te está ocurriendo a ti, porque a mí, ¿sí? Todos me quieren hacer cosas que yo no quiero que ocurran, o verlo desde una perspectiva que es una etapa de, o sea, no estoy diciendo que eso está mal ni mucho menos, es que hay etapas por las que uno va pasando, pero para mí ha sido un acercamiento a mí misma a un nivel que no les puedo explicar. Y acá les estoy contando esto no porque yo ya sepa qué va a pasar, ni sé en qué va a terminar esto, pero lo que sí sé es que esto ocurrió y que lo presencié, que algo que era visible y que aparentaba esta lista de cosas desaparece. Y en ese momento que desaparece, entendí que también venía de un camino donde a veces nos cargamos el querer controlar las variables, los aspectos, en buscar malos y buenos, y simplemente hay veces que la vida te pide que confíes. Cuando confías no es cuando ya tienes el control de esto va a pasar, vale, confío. No, confiar es realmente no tengo ni idea, tengo incertidumbre al 100, pero si este es mi camino, ya lo intenté todo. Y en ese momento que yo suelto esa mochila de piedras que cargaba, que digo voy a aceptar esta operación porque es parte de mi camino y ya no la rechazo más, la vida se confabula de maneras que no puedo explicar, y desde este día también puedo compartirles que sentí una conexión profunda con la vida. Fue como que me volvió una parte de la vida a mí, y que además este podcast también nace en gratitud. Se los comenté en el primer episodio, gratitud a la vida, porque la fuerza que sentí de decir es que esto no se puede quedar en mí, no solo esta historia, sino todo esto que he experimentado no es solo para mí. Por miedos no se puede quedar dentro de mí, tiene que salir, tiene que ser compartido, tiene que ser expresado con mi voz y para otras personas y para mí misma. Claro, de ahí todo vuelve al principio. Y es como un proyecto creativo no se puede quedar ahí enquistado. Se ha venido gestando, y ser madre va más allá de lo biológico. En este momento no te puedo decir si voy a ser madre biológica o no, pero sí sé que estoy gestando a un bebé, o que más que gestarlo, porque ya nació, llegó a la vida. Y es este podcast, pero no es solo esto, es todo lo que viene, todo lo que está ya ocurriendo, todo lo que puedo compartir desde esta experiencia que ha sido una maestría para mí. O sea, creo que de todas las cosas que me he formado y estudiado, esto ha sido la gran maestría de la vida. Y aquí viene a ser compartida, porque nada es para permanecer enquistado. La energía se queda atrapada si se queda aquí, se solidifica. Toda la energía debe fluir, igual que el dinero, igual que cualquier cosa en la vida, porque todo es energía. Y solo te puedo decir que comparto esto desde el corazón, comparto esta experiencia porque me ha marcado y porque de aquí han surgido muchas cosas, tanto creativas como experienciales, y también de las que más agradezco es de unión con personas que han apoyado y han aportado sus dones en este camino. Y esto es un mensaje de agradecimiento a cada una de ellas, que de verdad en el fondo del corazón lo recibirán, porque han contribuido a este proceso de formas que no puedo explicar, que simplemente ahí siento lo importante de cada uno venir a ser, y que el servir realmente es vivir siendo tú. Cuando tú eres tú, conoces tus dones y los entregas al mundo, eso es el propósito de la vida, realmente. Eso es el ser feliz, el ser pleno. ¿Por qué? Porque haces lo que se te da bien y lo compartes. Entonces, esto también es un pequeño homenaje de agradecimiento
a cada una de las personas, de las almas, de las experiencias que han sido parte de este proceso. Tanto familia, amigos, como todos los médicos, terapeutas, enfermeras y gente amorosísima que ha llegado a mi vida con su granito de arena a compartir. Y por eso, en inspiración y agradecimiento a cada una de ellas, estoy aquí yo compartiendo mi granito de arena o mi semilla de cuestionarnos, de volver a sí mismos. Creo que ese es el mensaje más grande que me ha dejado este camino, que aún sigue. De nuevo digo, esto no es que ya acabó y es una decisión que tomé, pero tomé desde el fondo de mi corazón con toda la certeza que era la mejor decisión para ese momento específico. Puede que esto cambie en 3 meses, en 5, en 1 año, en 2, no se puede saber. Y como les cuento, hace 5 años me habían operado uno, 5 años después me operaron, sale otra cosa, ¿saben? Como que independientemente así hubiera hecho los pasos que parecía eran los correctos, esto no era el objetivo. El objetivo era experimentar todo lo que he experimentado, todos los encuentros, todas las realizaciones, las expansiones de conciencia que gracias a esto he hecho posible. Entonces les dejo esta frase y esto se puede aplicar para todo, para absolutamente todo, porque el síntoma es el resultado, no el problema. ¿Me hago entender? Porque el dolor de cabeza, el dolor de barriga, el dolor de lo que sea, es un llamado de atención. Es como, hey, aquí estoy y necesito tu atención. Entonces, usemos esto para transformar y ver desde una nueva perspectiva lo que a veces nos ocurre. Una gripa es un llamado de atención a decir, hey, quédate contigo un rato, que has estado mucho afuera. Y así con los síntomas, pues son síntomas. Ya están en una etapa de resolución, pero por eso es tan importante llegar a la raíz. Y la raíz pueden ser muchas cosas, de nuevo digo, no es como que esa búsqueda infinita de tengo que encontrar esto. Se los dice a alguien que lo busca y lo sigue buscando. Ahora desde otra perspectiva. No es de esa necesidad de esto es la salvación, sino desde esa apertura a expandir mi conciencia y a percibir y a cuestionar lo que he vivido desde otro lugar. Porque, como se los comenté en unos episodios atrás, la libertad, la verdadera libertad está en elegir cómo vivo lo que me pasa y no en lo que me pasa. Un abrazo grande y que tengan el mejor de los días.